Muy buenas tardes, jóvenes. Continuando con nuestras clases correspondientes, vamos a tocar un tema que como que va a ir mostrándonos todo lo que hemos ido avanzando hasta ahora y cómo concluimos en un diagnóstico después de todos los exámenes que hemos hecho, sacar un pronóstico y planificar nuestro tratamiento correspondiente. ¿Ok? Entonces vamos a ver un modelo de atención de fisioterapia y además el rol que nosotros tenemos de acuerdo a la patología del paciente y cómo podemos operar profesionalmente a través de esto. Lo que ya hemos aprendido es basarnos primero en realizar una historia clínica lo mejor hecha posible, donde voy a obtener datos generales y todos los otros datos que involucran a la anamnesis, que me van a llevar luego a realizar un examen físico general, regional o por sistemas, como vamos a mostrar ahora, evaluar los diferentes segmentos que me toquen realizar, hacerlo, y en base a todo lo que obtenga, tener un diagnóstico presuntivo, luego lo podré confirmar a través de todas las pruebas que pueda realizar, un pronóstico que va a estar en relación al tratamiento que voy a poder planificar, el tiempo del tratamiento que voy a realizar, la intervención fisioterapéutica también que se llama, y los resultados que voy a obtener. ¿Ok? Entonces estos puntos van a ser importantes cuando yo tenga que examinar a un paciente. Entonces tenemos dentro del examen el hecho de realizar, como habíamos dicho ya, una historia clínica dentro de los mejores parámetros posibles que yo pueda realizarlo. Voy a hacer una revisión por sistemas, si es que estoy trabajando en el sistema osteomioarticular o en relación al sistema nervioso central o periférico también, ¿verdad? Y test y mediciones que me van a ayudar a corroborar o descartar algún tipo de patología que pueda tener mi paciente. Tenemos dentro lo que es la historia clínica o la entrevista clínica, también llamada en otra literatura, que nos van a dar datos muy importantes para poder luego concluir con un diagnóstico. Entonces, y hemos visto en varias clases cómo tengo que realizar esto, pero es bueno recordar, porque una cosa es escuchar la información, ver la presentación, y otra cosa es que ustedes hagan historias clínicas de diferentes pacientes. Practíquenlo primero con los conocidos, con la familia, y una vez que les toque llegar ya a sus prácticas clínicas, tengan la capacidad de poder realizar una historia clínica dentro de los parámetros correspondientes, ¿ok? Entonces, ¿qué obtenemos a través de la historia clínica o la entrevista clínica? Información del paciente, que nos va a referir cómo se encuentra, qué le duele, desde cuándo ha sido, cómo ha sido todo eso, de la familia, o quizás esté bajo el cuidado de alguna persona, este paciente, que en un momento puede que no pueda referirnos la causa o el problema que tiene actualmente. Además, ¿qué investigamos? El pasado y presente de su condición de salud. ¿Qué mecanismo ha causado la lesión del paciente? Si ha realizado algún tipo de test, de pruebas anteriormente. ¿Está tomando alguna medicación o tomaba antes? ¿O qué tipo de cirugías por las cuales ha pasado el paciente que estamos evaluando? Luego vamos a ver el problema actual, ¿no? Y cuál es la razón de la consulta de este paciente, por qué está viniendo al gabinete, qué es lo que le está sucediendo ahora, que puede estar en relación con todo lo que tenía antes o puede que no.
Ahí tenemos que aprender a delimitar la naturaleza e historia del motivo actual de la consulta, ¿no? No mezclaremos datos anteriores con estos, a no ser que tengan correlación. Ahí voy a empezar a tomar además los datos generales, edad, sexo, hábitos, historia patológica familiar. Cosas muy importantes también que vamos a poder observar es o respetar en las personas son creencias y actitudes ante los cuidados sanitarios, ¿no? Hay personas que creen que no es importante hacerse un chequeo médico. Eh, Piensan que no es importante vacunar a sus hijos, por ejemplo, tienen otro tipo de pensamiento, creencia. Hay personas que son muy susceptibles, ¿no? Entonces quieren que los evalúen en un lado, en otro lado, y de pronto van buscando diferentes opciones. Tenemos que respetar cualquier tipo de creencia y actitud en relación a un tratamiento que tenga el paciente. Hay gente que no le gusta que le toquen para nada la piel, no le gusta que le invadan su espacio, se siente incómoda cuando uno le mira a los ojos, no sé. Entonces hay que poder tener cuidado también en esos aspectos. Algunas manifestaciones físicas que orienten sobre su estado emocional para poder descartar si no está somatizando el paciente algún problema que tiene de origen psíquico y lo esté llevando al campo que es físico, ¿verdad? Tenemos que además ver, como hemos hablado, su postura de inicio, cómo entra caminando, cómo se sienta, cómo se para, eh, cómo deambula, la expresión facial, si nos hace contacto visual y establecer una relación que ¿qué tiene que contener esto? Comunicación efectiva, que podamos comunicarnos con palabras sencillas, el paciente nos entienda, no le hablemos gritando, ni le hablemos muy bajito, y que nuestra posición como profesionales en relación a lo que le vamos a decir y lo que vamos a hacer, tiene que demostrar seguridad. Entonces, esta seguridad el paciente la va a captar y de pronto va a empezar una relación de confianza mutua porque el paciente va a ser capaz de contarme muchos detalles de su enfermedad y yo a través de eso poder sacar un buen diagnóstico y decirle de inicio al paciente, permítame, después que te presentas y le das la bienvenida, le dices, permítame saber todo lo que pasa en relación a su enfermedad, porque cuantos más detalles usted me pueda comentar, va a ser más factible que yo pueda sacar un diagnóstico adecuado para hacer un tratamiento que realmente usted necesita, ¿ok? Y indíqueme por favor, y empiezas ahí a hablar con el paciente. Hazlo en tus palabras, búscate quizás un modelo en algún libro, en alguna publicación, y luego adáptala a tu personalidad, adapta a tu lenguaje y siempre trata de usar un lenguaje que el paciente pueda entenderte. Y luego cuando hagas tu informe, escribas en tu historia, usa la terminología correspondiente, ¿ok? Entonces así la comunicación se va a hacer efectiva con el paciente y también la comunicación va a ser efectiva entre profesionales cuando tú puedas dejar tu historia clínica hecha. Entonces tenemos datos que vamos a tomar, que hemos visto ya, ustedes han hecho algunas prácticas sobre esto, sobre edad, sexo, raza, lengua, educación, algún tipo de creencia y comportamiento cultural, y religioso también. Entonces, recursos familiares. Lo de los recursos es muy importante porque aparentemente la gente que está mejor acomodada económicamente tendría que tener una mejor alimentación o tendría que tener un mejor cuidado. Pero a veces no ocurre así, porque uno puede tener mucho dinero, pero si invierte cada día solamente en pollos a la broaster, en salchipapas,
en costillitas de cerdo, de pronto muchos ravioles, de pronto muchos lasañas y no sé qué. Entonces puede tener mucha gaseosa. Entonces está invirtiendo mal su dinero en relación a su salud y su alimentación, ¿verdad? Y una persona que tiene poco dinero, pero que con ese poco puede comprar bastante fruta y verdura y tomar agua en vez de gaseosa, entonces está invirtiendo mejor. O sea, a veces no es solamente la relación de recursos, sino la educación que tiene sobre alimentación y salud la persona, ¿no? Que es muy importante. Que en un momento puede que nos toque comentar algo sobre eso con el paciente. ¿Qué tipo de relación tiene esta persona? Actividades sociales y algo que le pueda ayudar además a cuidar su salud, como un seguro, por ejemplo. Su empleo, dónde trabajaba antes, dónde trabaja actualmente, qué tipo de actividad hace, en ocio, en deporte, eh, cómo ha sido su desarrollo en relación a su niñez, adolescencia y adultez, cuál es su lateralidad, ¿no? Si es diestro, si es zurdo, es ambidiestro. Ahora puede que también nuestro paciente esté ya eh, con la ayuda de algún dispositivo, ¿no? De asistencia, por ejemplo, puede ser para ayudarle a realizar una actividad, puede ser de protección, puede ser de soporte porque tiene una lesión crónica, puede que haya perdido un segmento del cuerpo, entonces lleve eh, una prótesis externa, ¿verdad? Como una prótesis que se puede manipular, ponerse y sacarse, o puede haber una prótesis interna también, ¿no? Como una válvula en el corazón, algo así, ¿no es cierto? Todo lo que nos muestra a que esta persona además, de acuerdo a la limitación que pueda tener o la patología que está cruzando actualmente, cómo se desenvuelve en su entorno, si tiene una persona dificultad para caminar, pero vive en un lugar donde tiene que subir 2 cuadras de gradas y de pronto el tipo del entorno comunitario no ayuda a que el paciente pueda mejorar en alguna situación que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos que también obtener el estado general de salud del paciente, cómo refiere el paciente y cómo también si está acompañado de alguien nos refiere su estado actual de la persona o en sí cómo ha estado en el último tiempo, ¿no? Uno ya de primera vista puede percibir el estado general de salud de la persona, ¿no? Si se encuentra demacrado, ojeroso, bostezando a cada rato, impaciente, con algún tic de movimientos que indican que está nervioso o alterado, entonces tengo que percibir todo eso. Y en lo que nos corresponde, además de lo que vamos a trabajar generalmente, la función física, ¿no? Cómo está su motilidad, eh, si, si, es capaz de tener los rangos articulares a primera impresión dentro de parámetros normales, luego seguro que haré mi goniometría, algo así. Eh, cómo está su patrón de sueño, esta persona, generalmente la persona ansiosa o nerviosa o alterada, es que tiene alteración, ¿no? Del patrón de sueño. Porque si no puede dormir bien una persona, obviamente al día siguiente no va a estar bien, es obvio. Y si esto es repetitivo y es crónico, entonces se va asociando a un problema del sistema nervioso también, ¿no?
funciones fisiológicas dentro de lo que es memoria a corto, mediano y largo plazo, eh, capacidad de razonamiento, si no está la persona con- entrando a un problema de depresión o ansiedad, que si podemos detectar algo de esto en relación a lo que nos comenta la persona y está acompañada, es bueno además de pronto que indicarle que busque otro tipo de ayuda más, quizás psicológica, quizás de relajación, que haga que esta persona pueda salir de estos problemas, especialmente la depresión, que es muy agresiva cuando se instala en un ser humano en sí. Entonces, ¿qué hace nuestro paciente normalmente? ¿No? Trabaja y además de trabajar en su tiempo libre, ¿qué hace? ¿No? Y si es parte de, de en su comunidad, qué sé yo, de una dirigencia, si hace algún tipo de labor comunitaria, si de pronto es una persona aislada totalmente o es capaz de convivir con todos sus vecinos y familiares sin problemas, ¿no? La función social, entonces, cómo esta persona es capaz de relacionarse con otras personas, ¿no? Entonces, vamos viendo la historia clínica familiar, que problemas tenía de salud algunos de sus familiares, que puede ser un problema que pueda además estar en relación con la enfermedad actual de la persona. Si tiene tumefacción, edemas matutinos, limitación de movimiento en articulaciones pequeñas y de pronto se van localizando en las articulaciones grandes y tarda un proceso de tiempo en volver a manipular normalmente, puede estar asociada este tipo de signos sintomatología a un problema de artritis reumatoidea o algún tipo de enfermedad reumática. Entonces, si uno investiga en la familia si alguien había eh, en un primer grado de consanguinidad, por ejemplo, la mamá o, la papá, o el papá, tengan este problema, entonces podemos ir relacionando también con los antecedentes de la historia familiar, ¿verdad? Además, si el paciente no ha tenido algún tipo de problema más serio, por ejemplo, cardíaco, endocrino, gastrointestinal, genitourinario, ginecológico, entonces nos van a ayudar a tener algunos datos en que si yo estoy esperando que mi paciente tenga que bajar de peso porque la artrosis es está avanzando muy rápido en sus rodillas, por ejemplo, y le duele, no le deja deambular normalmente, y si no baja de peso va a ser muy difícil controlar este problema médicamente, con fisioterapia y todo lo que involucra el tratamiento en sí del paciente. Pero si mi paciente es hipotiroideo y no puede controlar este problema, entonces va a tender a subir de peso constantemente, ¿no? Entonces, no solamente es decir a la persona que nos ayude además con su control de peso, sino investigar qué otro problema tiene, además de lo que es el hecho de poder controlar su peso, ¿no? Entonces, es un problema literalmente endocrino o metabólico que no nos va a ayudar, que tiene que también resolverse por su médico endocrinólogo para que nosotros también podamos hacer un buen tratamiento, ¿verdad? Entonces tenemos que ir investigando algunas cositas que nos van a ayudar a poder sacar un diagnóstico y un tratamiento oportuno para el paciente, ¿no? Nada más el paciente si ha tenido algún problema a nivel de la piel, a nivel del sistema osteomioarticular, neuromuscular, algún tipo de trauma al nacer o obstétrico en este caso, si se está internado antes, está bien. Ahora, si tiene relación, algo que estamos preguntando con la enfermedad actual,
Entonces tenemos que ser más puntuales, ¿no? E ir investigando un poquito más, ¿no? Algún tipo de alteración psicológica a nivel respiratorio. Entonces ya tengo datos eh, en general de muchas cosas que me van a ayudar a sacar un diagnóstico. Ahora tengo que ver la condición actual del paciente, ¿no? ¿Qué le duele? ¿Dónde le duele? ¿Por qué ha venido? ¿Qué espera de nosotros? Y todas estas cosas tengo que saber, también escuchar y poder luego traducir en un diagnóstico. ¿Qué llevó al paciente a requerir fisioterapia, ¿no? ¿Qué necesita el paciente de la fisioterapia, ¿no? Entonces espera que le calmemos el dolor, espera que le ayudemos a volver a caminar, espera que le ayudemos a volver a realizar la actividad que puede estar limitada en este momento, eh, algún tipo de tratamiento que esté haciendo el paciente, en este caso en relación a algún medicamento que pueda estar tomando, eh, establecimiento y características de los signos, o digo, de los síntomas, ¿no? Desde cuándo ha empezado a dolerle, desde cuándo siente molestias, desde cuándo ha ido percibiendo que esto ha ido aumentando, o de pronto ha aparecido súbitamente, o ha sido increciendo e ido poco a poco manifestándose con mayor intensidad la molestia que siente la persona, y esto es subjetivo. Entonces no vamos a poder ver, solo tenemos que creer en lo que el paciente nos va comentando. Ahora, todo lo que el tratamiento que has recibido, eh, ¿cuál era el objetivo? ¿No? Bajar la inflamación, calmar el dolor, controlar la temperatura, devolver su actividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado antes de la lesión del paciente? Tenemos que, de todo lo que hemos escuchado y todo lo que nos cuente ahora, sacar algo que el paciente nos vuelva a comentar qué es lo que realmente ha hecho de que su rodilla le duela tanto que no le permita caminar, y ese ha sido el motivo de su consulta, por ejemplo, en este caso. Entonces tengo que ahondar en ese punto un poco más. Y si este problema lo ha tenido antes y ha habido algún tipo de tratamiento que ella ha seguido para resolver ese problema. Entonces voy a entrar al hecho ya de lo que es la fisioterapia cuando voy valorando el estado funcional y nivel de actividad de la persona. Entonces el estado funcional y actual y previo en autocuidados y manejo doméstico, por ejemplo, todo lo que son las actividades de la vida diaria, si están dentro de sus parámetros normales, incluido lo que es su actividad en el trabajo, en la recreación, en el reposo. Y lo que está haciendo acá de manera doméstica o en su casa, también cómo esto se refleja cuando hace en su trabajo, en su comunidad, en sus tareas que ya tiene de relación social. Entonces una cosa es que la limitación funcional o el nivel de actividad se haya reducido, que no le permita cambiarse de ropa solo, necesita ayuda. No le permita alimentarse de manera independiente, necesita ayuda. Ahora, además de esto, ¿cómo estas funciones pueden afectar lo que es su actividad de trabajo y social? Entonces, es bueno. ¿Por qué? Porque voy a tener que integrar primero a la persona en su actividad para que con su actividad ya recuperada se vuelva a integrar a lo que es su función de trabajo social. ¿Qué tipo de medicación mi paciente está tomando para el problema que tiene ahora? Él ha venido ya con una transferencia médica donde le ha visto previamente un médico traumatólogo, un neurólogo, un internista, un médico familiar, dependiendo del problema que tenga la persona.
o él ha buscado directamente la intervención de un fisioterapeuta para resolver su caso, ¿no? Tengo que primero discernir eso al inicio de la historia clínica para saber cómo dirijo ya lo que mi paciente tiene. Pero si mi paciente viene con un diagnóstico ya elaborado por un médico, igual tengo que seguir estos pasos porque puedo encontrar otra lesión asociada que el médico no ha percibido, no ha visto o el paciente no le ha comentado. Entonces tengo que seguir estos pasos como que ya previamente dirigido a una lesión específica que tiene la persona. Pero no puedo saltarme estos pasos, ¿ok? Tengo que continuar haciendo porque muchas veces se encuentra otros problemas asociados que el paciente no ha comentado porque su dolor era mayor en su rodilla, pero además tenía otro problema en la columna que no comentó por por la basculación, porque estaba ya caminando bastante tiempo con claudicación en la marcha. Entonces tengo que seguir los pasos de la historia clínica, porque el médico estaba apurado en ese momento, tenía muchos pacientes, entonces se ha remitido el profesional médico que le ha visto a la queja actual de la persona, ¿no? Entre comillas, la queja. Entonces, el dolor que tiene el paciente en ese momento, entonces se ha referido a eso. Pero, y ahí fue el tratamiento que recibió. Pero si nosotros podemos hacer un examen físico regional o por sistemas rápidamente y buscar otro tipo de alteración que puede estar en relación con la alteración que tiene ahora, entonces podemos ayudar mejor a la persona, ¿ok? Entonces, si este tipo de medicación que le han dado, si es que ha venido ya remitido por de otro servicio de salud, remitido por un médico, si tiene algún tipo de medicación que está tomando actualmente, si este mismo problema le ha pasado anteriormente y ha tomado los mismos medicamentos o algo parecido, o está tomando algún tipo de medicación para otro problema. Por ejemplo, mi paciente puede ser asmático y en ningún momento he visto en mi historia asma, entonces no le he preguntado y no me ha avisado. Y yo en mi plan de tratamiento, en la intervención que yo haga, le hago sobreesforzar en algún tipo de actividad física para fortalecimiento y le viene su ataque de asma, ¿no? Entonces, y no hay inhalador y se olvidó traer, entonces se crea un problema por no haber preguntado en la historia clínica bien al principio este tipo de alteración que podía haber tenido el paciente. No le he dado la confianza para que me cuente o simplemente el paciente ha evadido la información. Pero yo tengo que ser perspicaz y en algún momento incisivo en hacer alguna pregunta que me conteste el paciente, sí o no, y poder descartar o saber qué más tiene esta persona, ¿no? Igual si tiene diabetes, igual si tiene un problema a nivel cardiorrespiratorio o cardíaco, insuficiencia, qué sé yo, circulatoria. Entonces tengo que poder obtener datos importantes que no solo me permitan sacar un diagnóstico, sino me permitan realizar un tratamiento oportuno, ¿ok? Y adecuado en relación a los problemas que tiene el paciente, añadidos a lo que va a ser su eh, motivo de consulta actual. Entonces no me puedo remitir solo al motivo de la consulta actual, al dolor que tiene actualmente la persona, sino a otras cosas que me van a favorecer luego en poder realizar un tratamiento adecuado y no solamente en elaborar un diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces tendrá que tener además la persona algún tipo de examen complementario que si haya venido por un médico tratante remitido a nuestro servicio, seguro que ya se lo ha hecho. Y si no, en un momento a nosotros nos tocará pedir también, ¿no? Algún tipo de rayos X, ecografía, laboratorio,
y además complementar todo lo que estoy viendo con el paciente, eh, su estado nutricional de la persona, como es el trofismo muscular, la hidratación y algunas cosas que hemos visto en el examen físico por sistemas, ¿no? Que es lo que vamos a repasar ahora. Entonces, como me voy a dirigir a una zona específica en relación al dolor actual de la persona, voy a determinar área de función intacta o la disfunción que pueda presentar el paciente por la lesión por la cual está cursando ahora, ¿no? Entonces, si existe disfunción, alguna alteración que está comprometiendo la función normal de un segmento de nuestro cuerpo, tengo que hacer un examen detallado como fisioterapeuta, ¿verdad? Entonces, balance muscular, articular, medición de volúmenes, de longitudes, tests que me ayuden a llevarme un diagnóstico o descartar algún tipo de patología que comprometa más a la persona. Y si realmente dentro de esto encuentro más alteraciones de las que se pueda prever, entonces además es bueno aprender también a tratar al paciente, pero derivar a otro profesional. En este caso, si lo veo al paciente muy deprimido, con alteraciones a nivel psicológico, entonces haré que también pueda ser visto por un psicólogo mi paciente, ¿ok? Además de lo que el tratamiento físico que yo le pueda brindar va a requerir seguro o quizás otro tipo de tratamiento, ¿no? Que nos ayude a que el paciente mejore en todas las áreas y no solamente en la física. Entonces, algo que les decía que va a ser un trabajo en el que vamos a trabajar nosotros es el área cardiovascular y pulmonar, ¿no? Entonces tendría que verificar su presión sanguínea, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria y si no hay algún tipo de encharcamientos, algún tipo de edemas que no ceden al cambio de, por ejemplo, de posición cuando voy a favor de la gravedad o en contra de la gravedad. Entonces iré viendo si no hay retención de líquidos y algunas cosas más que van a estar en relación con lo que es la circulación en mi paciente, ¿no? Dentro del área musculoesquelética ya podré ver la amplitud del movimiento. Entonces, si está limitado, si completa el rango, si esa completa el rango finamente de un movimiento o existe un tipo de movimiento que está en relación con el signo de la rueda dentada, entonces que va haciendo por partes el movimiento hasta que completa su amplitud. Vence contra la gravedad, no vence contra la gravedad, vence resistencia, no vence resistencia. Entonces tengo que ver si es fino el movimiento, si es grosero, si de pronto existe algún ruido, chasquido, ratas articulares. Tendré que hacer mi balance muscular. Buscaré simetrías en los dos segmentos corporales o en mi cuerpo en los que yo pueda hacer este examen. Sacaré mi índice de masa corporal. Luego de determinar ciertos parámetros como esos, también haré mi revisión a nivel neuromuscular. Si los movimientos son coordinados, son incoordinados, algún tipo de ataxia, algún tipo de movimientos que no estén en relación a lo que yo estoy pidiendo a mi paciente que haga, ¿verdad? Como el examen del sistema nervioso que ustedes han hecho en sus trabajos. Veré si su equilibrio está dentro de parámetros normales, su deambulación o locomoción, transferencias
de peso, transferencias de movimiento, transferencias de puntos de equilibrio, todo lo que yo pueda observar en este aspecto. Algo que puede también limitar la función en el motivo de consulta actual es que pueda tener algún tipo de cicatriz retráctil la persona porque pasó, qué sé yo, hace algún tiempo por un proceso de quemadura que produjo cierto tipo de alteración retráctil en la piel, en los tegumentos. Entonces, eh, eh, esto va a impedir que yo pueda completar un rango articular normal. Y no es solamente la lesión que presenta ahora la persona, sino que había otro problema anterior también, ¿no? Coloración de la piel, integridad, hay enfermedades que dañan de tal manera la piel de la persona que si yo hago un esfuerzo, la piel tiende a romperse, entre comillas, a perder su solución de continuidad, empieza a mostrarnos heridas abiertas que empiezan a sangrar, entonces tengo que saber qué tipo de enfermedad está cursando anterior, crónica, eh, la persona, para que yo pueda también ayudar al paciente a devolver a su actividad. ¿Ok? Entonces, una vez que hice ya mi revisión por mi historia clínica y mi revisión por sistemas, haré algún tipo de pruebas que me van a mostrar cómo está mi paciente en relación a la patología que presenta actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reunir datos que precisen el grado específico de la función o disfunción que pueda presentar mi paciente en un segmento. Voy a ver mi paciente dentro de la historia clínica que he hecho, si lo que yo he visto, he escuchado y lo que estoy haciendo en relación a lo que es palpación, todo eso, está todos los datos que he obtenido en relación a lo que el paciente me muestra con los tests y pruebas que voy a hacer. O hay algo que no me ha comentado, pero que vamos a encontrar ahora. Puedo hacer pruebas de fuerza, de ver cuánto está su balance muscular de la persona en relación al segmento que yo pueda evaluar. ¿Ok? Van a ser diferentes procedimientos dependiendo del tipo de paciente que yo esté viendo, ¿verdad? Y el segmento que esté también con limitación en la persona. Voy a asignar siempre un número para que me pueda servir para cuantificar una característica o parte para calificar esta característica, ¿verdad? Entonces en mi balance muscular tenemos nuestra manera internacional de hacer la clasificación. Cuando un músculo, por ejemplo, lo catalogo en 5, ¿qué quiere decir? Que ese músculo vence gravedad, completa el movimiento al 100% y además vence resistencia máxima, ¿no? Pero si yo pongo un 3, entonces eso me va a indicar que es un músculo que está dentro de un balance en el cual completa un rango articular, vence gravedad, pero no vence ningún tipo de resistencia, ¿no? Entonces, en ese tipo de patrones yo voy a poder cuantificar el balance muscular que voy a hacer. Y como en el ejemplo acá, estamos poniendo la estatura como un patrón de referencia, ¿no? Entonces tiene 1,73. Pero cuando no existe un patrón numérico que nos pueda permitir ver si esto mejora o mejora, si esta persona va a crecer o va a decrecer en el tiempo, si estoy tomando su estatura como parámetro, entonces
En el ejemplo, por ejemplo, subjetivo del dolor, ¿qué tendré que poner? Leve, moderado o grave, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que me pueda comentar el paciente. No es tanto lo que yo voy a ver, sino lo que el paciente me va a referir. Entonces, las medidas siempre nos van a proporcionar un instrumento de objetividad. Pero cuando no existe un patrón de referencia, entonces, como en el dolor, vamos a tener que simplemente escuchar lo que el paciente nos dice y en relación a eso pondré un grado de severidad de la lesión, en este caso del dolor. Pero puedo también tener una relación numérica y eh, escrita para poder hacer encajar mi examen en algún tipo de patrón numérico que me permita tener un instrumento para poder cuantificar la lesión de la persona, la movilidad o la función que pueda tener. Entonces, la medida la proporciona el paciente, el fisioterapeuta o el paciente, dependiendo de cómo le pregunte o qué tipo de examen estoy haciendo, ¿no? Entonces yo puedo decir subjetivamente el grado de movilidad articular sacroiliaca está dentro de parámetros normales, pero ¿cómo mido este pequeño segmento? ¿Cómo hago para determinar si esto está dentro de un patrón normal? Me voy a guiar en lo que el paciente me comente, ¿no? Que no le duele nada, que cuando realiza cierta actividad a nivel de la cadera no tiene ningún problema. Va a haber pruebas también que me van a permitir medir funciones corporales o encontrar deficiencias. Pruebas de fuerza, que yo pueda poner resistencia, o que haya una resistencia externa, y además pruebas que me indiquen el hecho de poder medir actividades en la persona, ¿no? Le hago hacer cierta actividad a la persona y veo si la realiza normalmente o la realiza con alguna deficiencia. Ahí entonces me ayudará a tener un dato más. Tengo otras cosas también que me van a ayudar a poder realizar y complementar mi examen, características antropométricas. Hemos hablado también de esto, dimensiones corporales, si mi paciente es longilíneo, normolíneo, brevelíneo, o con las diferentes nomenclaturas que ustedes puedan conocer, ¿no? Endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. Entonces, vamos a poder ver a través de la característica de la persona también cuál es su composición corporal, si tiene tendencia a la retención de líquidos. Puedo tener pruebas que me van a ayudar a hacer mediciones en centímetros o en volúmenes, en este caso dependiendo de la zona que estoy evaluando. Y para concluir también tenemos lo que es el examen del sistema nervioso que ustedes han hecho también, no solamente en relación al tipo de movimiento, no solamente en relación a lo que son los reflejos osteotendinosos, sino a la integridad de nervios periféricos y craneales, ¿no? Que me van a ayudar a sacar un mejor diagnóstico y elaborar un tratamiento adecuado, ¿no? Tengo que examinar además la marcha, el tipo de deambulación, el equilibrio estático, el equilibrio dinámico y en las actividades que pueda tener la persona. Integridad de la piel o tegumentos, actividades, posiciones, posturas y ayuda que pueda tener el paciente para algún tipo de lesión que ya tiene anteriormente la persona, algún tipo de alteración como una quemadura, por ejemplo, y mi paciente tiene que caminar con una prótesis, no, con una órtesis
que nos ayude a que no se hagan queloides, a que no se hagan algún tipo de bridas o adherencias que han agredido la piel, y el paciente necesita manejar ese tipo de órtesis en ciertos segmentos del cuerpo. Que no haya algún signo de infección en algún lugar de la piel y que no haya heridas o cicatrices retráctiles que nos puedan impedir la función normal de ciertos segmentos del cuerpo. Voy a ver también, o voy a realizar mi balance articular. Voy a ver primero integridad y movilidad articular. Haré algún tipo de prueba de estabilidad de las articulaciones mayores, en este caso codo, hombro, cadera, rodilla, tobillo, que me van a permitir luego tener una buena bipedestación y luego una buena deambulación. Ese juego articular, si está dentro de los parámetros normales o existe algún tipo de laxitud a nivel ligamentoso que no me permita coaptar bien una articulación. Ahí vendrá luego mi evaluación de la función motriz o motora, coordinación del movimiento, agilidad, tipos de prensión en mano, que la mano siempre tiene como que una capita aparte cuando hay una lesión que involucra los movimientos de prensión fina, prensión gruesa y la actividad que pueda tener este segmento, control de patrones de movimiento dentro de lo que es la coordinación, dentro de lo que es la ejecución del movimiento, dentro de lo que es la ejecución del movimiento y la fuerza que pueda realizar, y posturas normales voluntarias, o puede estar adquiriendo algún tipo de postura anormal o antálgica, por ejemplo. Y lo que es ya de integración sensorial y desarrollo neuromotor, ver cómo el paciente es capaz de adquirir habilidades motoras, que si es que las ha perdido o si es que están limitadas o las tienen dentro de un patrón normal de realización, función motora oral en relación a cómo la persona pronuncia las palabras, cómo la persona se expresa, lo que está la fonación ya, y la integración sensorio-motora, incluyendo postura, ¿no? En relación a equilibrio y reacciones de enderezamiento, ¿no? Entonces, cómo está la persona en su actitud postural. Si el paciente usa algún tipo de elemento protésico que le ayuden para alinear y acomodar ciertos segmentos corporales, que los usa durante actividades funcionales y deporte, como una prótesis de miembro inferior, por ejemplo, algún tipo que le ayude a salir o mejorar la capacidad que se ha perdido, que está mostrándonos una discapacidad en ese paciente, y qué tipo de seguridad durante el uso de ese elemento el paciente conlleva, ¿verdad? Puede tener esta persona una prótesis de cadera, no se la ve, pero está ahí adentro. Entonces, si el paciente sube muchas gradas, camina constantemente, hace mucha actividad que no estaba recomendada posterior a su prótesis de cadera, entonces le va a doler prematuramente, no le va a durar mucho esa prótesis y obviamente va a estar limitado en su postura, va a estar alterada, va a estar limitada su deambulación, su bipedestación, y el dolor va a ser otra vez intenso y quizás requiera otro tipo de prótesis la persona, ¿no? O un reemplazo de su prótesis ya. Entonces, también tengo que trabajar sobre eso y saber qué explicar y decir al paciente cuando tiene un problema como este. El dolor que presenta mi paciente, qué tipo de dolor es, localización, severidad, si es intermitente, constante, se atenúa con el movimiento, se atenúa con la actividad, se irradia,
aparece y desaparece, hay una causa que hace que el dolor aparezca, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que es a nivel sensorial, el tipo de dolor y cómo siente la persona, es la nocicepción. Entonces, tendré que también trabajar sobre esto con mi paciente. Y la postura. Entonces, un examen postural eh, sí me va a mostrar el alineamiento a nivel estático y a nivel dinámico, y tengo que tener mínimamente una plomada para poder hacer mi examen con una vista lateral primero, luego anterior-posterior, y poder evaluar de tal manera que pueda ver si mi paciente está dentro de parámetros normales en relación a lo que es la postura. Los rangos articulares también iré viendo de acuerdo a lo que es el CIF y el coeficiente internacional de función, lo que nuestra organización a nivel mundial, eh, la Confederación Mundial de Fisioterapia, ha descrito, y en base a esto entonces se hace todo lo que es la catalogación del rango funcional del movimiento. Entonces valoraré movimientos pasivos, activos, activos asistidos, y anotaré el rango de movimiento correspondiente que yo pueda obtener a través de la medición con el goniómetro, ¿verdad? Si hay limitación, si está dentro de parámetros adecuados, si esta articulación, por ejemplo, de cadera, pasivamente llega a completar un rango articular, pero activamente no llega, entonces todo eso tendré que anotar también para poder hacer un trabajo correspondiente luego de sacar un diagnóstico adecuado. ¿Ok? Además de poder ver todo lo que involucra en los rangos articulares, podré ver la extensibilidad y flexibilidad del tejido blando, porque la articulación puede estar bien, pero hay zonas retráctiles o algún tipo de contractura que no me permite completar el rango de movimiento. La integridad también del sistema nervioso y de los pares craneales nos va a dar obviamente la respuesta normal al estímulo que yo pueda presentar cuando yo haga alguna prueba como los signos de Babinski, por ejemplo, o no me permita realizar un movimiento adecuado. ¿Ok? Tendré algún tipo de examen complementario que me pueda mostrar, por ejemplo, la velocidad de conducción nerviosa en ciertos segmentos del cuerpo, que son test electrofisiológicos, para ver si está íntegro ese nervio periférico o craneal, y la integridad a nivel del sistema nervioso me permite también realizar un movimiento fino y adecuado. No solamente tiene que estar bien la parte muscular, osteotendinosa, sino también la parte del sistema nervioso. ¿Ok? Y para concluir este examen nervioso también voy a realizar el test que me permita ver los reflejos en la persona, ¿no? Superficiales, profundos, de postura, primitivos o de estiramiento, dependiendo del tipo de lesión que tenga mi paciente. Y a nivel respiratorio, también es muy importante, ¿verdad? Entonces tendré que hacer mi valoración si el paciente, su intercambio gaseoso está dentro de parámetros normales, su función ventilatoria, o si existe algún tipo de síntoma o que me permita ver o el paciente me refiera que está alterando su función ventilatoria. ¿Ok? Y si en el examen físico además veo algún tipo de anomalía en lo que es la caja torácica, algún tipo de característico de pecho de tordo, de paloma, abovedamientos o
o hundimiento de la persona, del tórax de mi paciente, entonces podré asociar a un problema, qué sé yo, que pueda tener añadido el paciente cardiorrespiratorio. Ya para concluir, también tendré que observar si hay algún tipo de barreras que puedan alterar no solamente la actividad de mi paciente, sino el restablecimiento de mi paciente, ¿no? En este caso, si vive en una casa, como decíamos, muy húmeda, muy oscura, que su acceso sea muy difícil, barreras arquitectónicas también se llama todo esto. Y el mecanismo corporal y ergonómico es la capacidad de medir el trabajo de la persona dependiendo de la limitación que pueda tener o no tener, ¿no? El tipo de seguridad en que se desenvuelve a nivel laboral, y cómo se desplaza hasta llegar también a su casa, la capacidad funcional, cuán alterada puede estar, movimientos corporales durante su autocuidado, su manejo doméstico, el trabajo, comunidad y tiempo libre. Entonces, cómo la actividad de la vida diaria se ha ido alterando en relación a la lesión que presenta mi paciente actualmente. Entonces tengo que hacer siempre test y mediciones dependiendo del tipo de lesión que tenga mi persona. En este caso, mi paciente. Tengo que ser capaz de poder conocer yo y a través de eso transmitir a mi paciente habilidades específicas en relación a su diagnóstico, y tengo que también tener cuidado en tomar los datos adecuados y no tener tanta información que me confunda, ¿verdad? Y lo que yo le pueda transmitir a mi paciente entonces tiene que ser también algo específico. Entonces ya hemos visto que la historia clínica, la revisión por sistemas o aparatos y el test de mediciones me van a ayudar a ¿qué? A sacar un diagnóstico adecuado. Pero como estoy viendo que mi paciente, además del diagnóstico, requiere que yo pueda evaluar otro aspecto que es importante considerar, como el nivel de deficiencia, limitación o restricción que pueda tener por todo lo que yo he visto anteriormente, ¿no? Si esto además está afectando su estado general de salud, si si tiene disponibilidad de seguir un tratamiento o tiene que hacerlo de manera particular, su entorno vital no ha sido afectado porque él está en reposo prolongado en ese tiempo, o porque si ha dejado de trabajar, ha dejado de percibir económicamente, entonces esto va a afectar su entorno vital. Y si, si el problema actual de la persona es de reciente aparición, o cada cierto tiempo vuelve a aparecer este tipo de problema, entonces, ¿qué hace que el paciente esté cada vez en el servicio de fisioterapia, o quizás esté internado, o quizás requiera algún tipo de tratamiento de mayor complejidad? Entonces, el modelo de atención de fisioterapia nos va a mostrar cómo está la función de mi paciente en relación a la lesión que tiene, ¿no? Entonces, su condición de salud va a alterar la función estructural del cuerpo de la persona, una parte de su cuerpo. Si esta lesión, como hemos dicho en una clase anterior, nos va a limitar en la actividad, y luego esta limitación además va a limitar lo que es su trabajo, su relación social también en su entorno. Todo esto va a derivar en que esta limitación
de la actividad, no le permita realizar algunas cosas a mi paciente y además influya en lo que es su desempeño a nivel social. Entonces tengo que ver siempre estos tres parámetros, ¿no? El lugar de la lesión, la limitación que produce y lo que puede limitar a nivel de trabajo, recreación o social con mi paciente. Entonces voy a ver todo lo que he comentado hace un momento, si está de una manera u otra alterada, de que la fisioterapia no va a ser suficiente para poder ayudar a este paciente, entonces tendré que aprender a derivar o complementar con otros profesionales, ¿no? En este caso, que vuelva con su traumatólogo, que siga un tratamiento además psicológico, que requiera quizás terapia ocupacional, entonces, o algún tipo de tratamiento específico de psicomotricidad, por ejemplo. Entonces, ya entrando a lo que es el diagnóstico fisioterapéutico, vamos a ver que el paciente puede llegar con un diagnóstico médico. Para, ¿qué es lo que va a hacer el médico? Identificar su enfermedad o condición actual de la persona, ¿no? Entonces, mandará con un diagnóstico específico en relación al área que ha consultado el paciente. Pero el diagnóstico en fisioterapia nos va a ayudar a identificar el impacto de una condición en la función de la persona, ¿no? Como un modelo de funcionamiento. Entonces, el médico puede mandar con una lesión medular a nivel C7, C8, por decir, las raíces nerviosas, ¿no? Porque solamente hay 7 vértebras a nivel cervical. Entonces, nuestro lenguaje ya como diagnóstico fisioterapéutico: deficiencia de la función motriz, integridad de los nervios periféricos e integridad sensitiva asociada a alteraciones no regresivas de la médula espinal, ¿no? Todo esto, ¿qué está produciendo? Deficiencia de la función motriz. ¿Por qué? Porque está alterada la integridad de los nervios periféricos, que nos dañan además a nivel sensitivo, porque el paciente ha dejado de sentir en alguna zona, y está asociada a alteraciones no regresivas. ¿Esto qué nos muestra? Que es una lesión que no va a tener solución, por lo menos en ese momento, a nivel de la médula espinal. Entonces, estoy mostrando que todo esto está asociado con lo que ha dicho el médico, pero nuestro diagnóstico está en relación a lo que es la función. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que mi diagnóstico va a estar en relación a las actividades que tiene el paciente, las actividades que van a afectar o las deficiencias que van a afectar las actividades de mi paciente, y las deficiencias primarias o actividades que puedan sostener o provocar aquellas deficiencias. Entonces, ¿qué actividad se está limitando? ¿Cuál es la causa que afecta a esa actividad? Y estas alteraciones que van a limitar la función van a hacer que mi paciente sea capaz de poder seguir realizando su actividad de la vida diaria con eso, o realmente está limitado ya en algunas actividades que él pueda tener. Entonces, el diagnóstico fisioterapéutico va a incluir la integración del examen y la evaluación para describir la condición del paciente en términos de funcionamiento que guíen el pronóstico y el plan de tratamiento que yo pueda tener durante la intervención que tenga que hacer con la persona. Una vez que he sacado un diagnóstico, entonces, ¿cuál va a ser mi pronóstico? El nivel óptimo previsto de mejora en la función y la cantidad de tiempo necesario para realizarlo. Por eso, si alguna vez alguien de ustedes ha ido
a un servicio de fisioterapia, le dicen, haremos, qué sé yo, 20 sesiones de inicio y ahí vamos a lograr restablecer la función, ganar fuerza, mejorar la actividad, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de lesión, se va a hacer un pronóstico dentro de un parámetro de tiempo para saber qué quiero conseguir con el paciente. Puede ser, dependiendo del paciente también, si es una lesión aguda y una lesión que se ha causado por un trauma, por un golpe, o es un problema crónico, ¿no? Que además involucra a varios sistemas en el cuerpo humano y tiene diferentes tipos de complejidad y diferentes etapas también de poder presentarse este tipo de lesión en la persona. Entonces, sacar un pronóstico es también predecir, jóvenes, pero esta predicción siempre va a ser un desafío, más aún cuando uno es nuevo, cuando uno recién está ganando experiencia. Entonces tengo que ser cauto, pero tampoco que eso quiere decir que tu cautela sea pasividad, ¿no? Entonces tengo que ser proactivo, pero dentro lo que se refiere no ser, no crear expectativas en el paciente que no se puedan cumplir. Decir, no, en 5 sesiones usted ya va a estar bien, cuando ese no es el caso. O mi falta de experiencia ha hecho que yo pueda sacar un pronóstico de esa manera. Entonces tengo que decirle entre 10 y 20, dependiendo de la lesión, nunca va a ser igual, pero hablando de un general, de una lesión común. En 20 sesiones vamos a lograr restablecerlo por completo o llegar a parámetros normales. Y el paciente sale en 10 o 12 sesiones. Va a estar feliz, va a decir, pucha, qué bien este profesional. Tenemos que ser 20 y hemos hecho solamente 12 sesiones y ya estoy bien. Entonces la persona se va a ir alegre y viendo, teniendo una buena uh, autoestima y además refiriéndote con otras personas, ¿no? Indicando que eres un buen profesional. Pero si tú le dices, va a salir en 5 y haces 20 sesiones, va, si este no sabe, me ha mentido, seguro quería sacarme más plata, no sé, pues la gente tiene muchas cosas en su mente. Entonces es mejor darse un tiempo nomás prudente en un mediano plazo que querer hacerlo en un corto plazo y rapidito cuando sabemos que no puede ser así. Además, por más sencillo que nos parezca realizar un tratamiento en algún tipo de lesión que tenga el paciente, cada ser humano responde de diferente manera al tipo de tratamiento que tú vas a realizar. Entonces, es nomás darse un tiempo prudente, ¿ok? Entonces, mi pronóstico va a estar también relacionado al plan de tratamiento que pueda tener el paciente y lo que el paciente también pueda autocuidarse o autoayudar en su restablecimiento, ¿no? Mi objetivo va a ser siempre, si estoy viendo una limitación a nivel de la dorsiflexión del tobillo, que su movimiento complete en el tiempo que yo he previsto a su rango de movilidad normal, ¿verdad? Entonces eso significa conseguir resultados. Entonces, ¿qué voy a hacer para eso? Haré calor superficial, electroestimulación, usaré criotermoterapia, algún tipo de ejercicios primero que me permitan complementar o llegar al tope articular normal y luego fortalecer esa zona. No sé, pues haré un plan que me permita en un tiempo dado conseguir los resultados con el paciente. ¿Para qué? Para que su actividad dentro de lo que es el
el movimiento articular normal esté en lo que el paciente espera. En este caso del ejemplo, en comparación con el otro tobillo, ¿no? Que los dos tengan la misma fuerza, que los dos lleguen a tener la misma amplitud articular. Entonces ese va a ser mi objetivo en un cierto tiempo, que es lo que quiero conseguir, y obviamente en ese tiempo tendré que ver un resultado, el nivel de mejora esperado por el paciente y también por nosotros. El paciente realmente ha llegado a la amplitud articular que esperaba, ya no le duele, ha bajado el edema, ha bajado la inflamación y es capaz de soportar su peso y realizar su deambulación normal, ¿ok? Entonces, como dice acá, ejemplo, independencia en la transferencia de peso, deambulación, y obviamente ha recuperado el movimiento que estaba limitado. Entonces, para terminar ya, si ya tengo un objetivo que quiero conseguir y obviamente el resultado que voy a esperar a través de lo que yo me he planteado, ¿quién realizará la función, tarea o acción? ¿Qué función, tarea o acción específica se demostrará? ¿Bajo qué condiciones se realizará? ¿Cómo y cuándo será medida? Entonces tengo que tener una evaluación de inicio que ya hemos hecho. Si voy a hacer 20 sesiones con el paciente, cada 5 sesiones por lo menos haré una reevaluación para ver si lo que yo he planteado está funcionando o no. Reevaluar mi tratamiento, reevaluar el plan que yo he instalado. Además, ¿realizaré yo solo este tratamiento? ¿Tiene que ayudar el paciente? Claro que sí. Si mi paciente es dama y le dije que use zapatos más bajos de los que usan normalmente y sigue usando sus tacos, entonces puede ser que no ayude pues a la restablecimiento de la persona. Entonces tendrá que ir lo que yo haga en relación a lo que el paciente también pueda colaborar para que lleguemos a un 100%. ¿Ok? Entonces mi plan de tratamiento que voy a hacer dentro de lo que es la intervención y el pronóstico que yo he realizado en relación a un número de sesiones en un tiempo determinado que quiero conseguir, estará también en relación a la frecuencia, ¿no? De cuántas sesiones por semana voy a hacer. Si voy a empezar, es ideal diario, ¿no? Entonces, cuando yo llegue a la etapa de mejorar rangos articulares y fortalecimiento de la zona afectada, entonces veré también la intensidad de los ejercicios que yo voy a realizar con el paciente. Además de la intensidad, veré el tiempo, ¿no? Cuántos ejercicios voy a hacer en las repeticiones, por ejemplo, y cada cuánto tiempo voy a volver a hacer esto, y cuánto tiempo va a durar mi sesión de fisioterapia, sumando todo lo que yo voy a hacer con el paciente. Uno en el día y uno en total de todo el tratamiento que yo me he planteado cuando he hecho mi pronóstico. Entonces, según el ejemplo que hemos mostrado, en este caso, además se plantea la electroestimulación de músculos dorsiflexores del tobillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo el objetivo de acuerdo al plan que me he planteado, el resultado que quiero obtener. Ahora me toca intervenir, ¿no? Realizar el tratamiento que yo me he propuesto. Y este tratamiento que me he propuesto para el paciente tiene que tener una duración y una frecuencia en el número de sesiones que voy a realizar. ¿Qué condiciones debe reunir ya mi intervención para terminar? Comodidad del paciente, donde yo haga el tratamiento, el paciente tiene que sentirse cómodo.
el entorno que facilite focalizar la atención. Si yo quiero restablecer marcha, entonces tendré que tener un ambiente donde tenga, qué sé yo, una paralela, planos inclinados, gradas, ¿no? Algo que me ayude además para poder concluir el plan que me he trazado y no solamente aplicar calor, aplicar electroestimulación, no sé qué, sino además ciertas cosas que me ayuden a que el paciente pueda restablecerse rápidamente. Ideal siempre tener un cubículo, un área privada para el paciente, para que pueda cambiarse de ropa, de pronto tener una sesión solo con él, ¿no? Aunque tengas diferentes cubículos, pero todos totalmente aislados uno del otro, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de, además de relación tengo que tener? ¿No? Tengo que aprender a que mi paciente sea capaz de poder comentarme todos los cambios que pueda tener cada día, ¿no? Y no ir a la sesión, tú no preguntas nada, él no pregunta nada, bien, ya hemos concluido y se vaya, no. Que el paciente sea capaz de poder comentarte cada cambio, cada sensación que pueda tener diferente en relación a los días del tratamiento que estoy realizando, ¿no? Y si tú tienes equipamiento electromédico, siempre revisa de que no solo tu equipo esté enchufado, sino que no esté prendido antes de aplicar al paciente, ¿no? Tiene que estar apagado e ir empezando de una intensidad cero con el paciente. Cuidado que con un equipo ya prendido apliques algún tipo de electrodo y tu paciente salte por la descarga que puedas recibir, por más baja que sea la frecuencia de la corriente que tú puedas estar usando. Revisa también algún tipo de que pueda haber de alguna falla en tu camilla, que algo esté el paciente se apoya en una camilla tuya y de pronto se pincha con algo y empieza a sangrar su mano. Ese tipo de detalles es bueno tener en cuenta siempre, que no esté fuera de tu control, ¿no? Para que el paciente tenga esta percepción no solo de comodidad, sino que tenga una percepción de calidad en relación al tratamiento que vas a realizar. ¿Ok? Entonces, hago mi evaluación inicial con todo lo que involucra la historia clínica, anamnesis, mis exámenes, todo. Voy a plantear un plan inicial de tratamiento para ver en mi paciente si en esas 10 sesiones ha llegado al objetivo que yo me he planteado. Hago mi intervención y luego tengo que hacer o evaluar lo que he hecho, ¿no? Para ver si está bien, ha llegado a mi objetivo, falta todavía, no ha avanzado nada. Entonces no esperemos a que pasen las 20 sesiones para hacer esto. Es bueno reevaluar dependiendo de cuántas sesiones le has dado al paciente. Si son 10, cada 3 haz una reevaluación así pequeña para ver si está el paciente mejorando, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer esto? Monitorizar, no estar viendo qué está pasando. Es decir, el paciente mejora, no mejora, quizás se puso peor de lo que estaba al inicio. Entonces, ¿para qué? Tienes que ajustar o modificar el plan que tú has propuesto. ¿Ok? Entonces, esto es un proceso dinámico. El paciente tiene que llegar al objetivo que se ha planteado en una situación muy real también, ¿verdad? Igual que tú. Entonces, si mi paciente tiene un problema de paraplegia y sé que no va a volver a tener alguna actividad motriz activa, tengo que también saber sobre eso, trabajar con el paciente, ¿no? Indicarle que
con ayuda de tutores externos, de pronto un brace largo de marcha y algunos bastones, o vamos a poder realizar una deambulación, pero en un plazo mediano a largo de tiempo, no va a ser corto, ¿no? Entonces, no es lo mismo que un esguince de tobillo de grado 1 o 2 que va a restablecer rápido. Entonces, dependiendo de la realidad del diagnóstico del paciente y el hecho de que el paciente asuma esto y nosotros también no vendamos humo, sino que seamos muy reales con el tratamiento que vamos a realizar. Entonces, el objetivo que yo me he planteado va a dar un buen resultado con el tipo de intervención que yo pueda hacer o el tratamiento que pueda brindar a mi paciente. ¿Ok? Entonces, cuando yo reevalúe, voy a decir sí, paciente de evolución favorable en cuanto a limitación en tobillo derecho, control de edema adecuado, balance muscular en 5, deambulación de la marcha y postura dentro de parámetros normales. Entonces, habré logrado lo que me he puesto como objetivo al inicio del tratamiento de la persona. ¿Y dónde empezó todo? Con el diagnóstico que yo me he propuesto, habiendo sacado todos los datos del paciente, habiendo hecho todos los exámenes y los tests correspondientes, y concluir con un alta con el paciente satisfactoria. Como les decía siempre, dependiendo del diagnóstico inicial del paciente, ¿no? Entonces, voy a medir mis resultados si la deficiencia o limitación o restricción que me mostraba el paciente ha mejorado en relación al objetivo que yo me he propuesto. Básicamente con esto terminamos lo que es la historia clínica, lo que involucra el diagnóstico en el cual hemos hecho énfasis, y luego la intervención que yo he hecho, el tratamiento que yo he planteado, en base a qué, a la evaluación inicial. He hecho un plan de tratamiento, he reevaluado y después de reevaluar he hecho una evaluación final, ¿no? Donde he hecho un informe para que el paciente vuelva a su médico, el paciente se vaya de alta, he ajustado, he modificado algo de lo que me parecía que no estaba ayudando, o he tenido que mejorar algo que el paciente ya había logrado realizar. Entonces estoy evaluando mis resultados y voy a realizar un informe correspondiente. Así terminaría todo este proceso de haber iniciado una historia clínica con mi paciente a través de sus datos generales, antecedentes familiares, patológicos, no patológicos, anamnesis correspondiente. He entrado a hacer lo que es examen físico general, regional, por sistemas, dependiendo de la lesión del paciente. Me he planteado un diagnóstico, me he creado un objetivo, me he propuesto un tratamiento o intervención, y luego esto lo he realizado, he reevaluado lo que he hecho y he concluido con un informe para que el paciente pueda volver a su médico o se vaya de alta del servicio. Muy bien, jóvenes, con esto habíamos concluido la clase del día de hoy. Cualquier pregunta, estoy para poder absolverla en el WhatsApp. Un abrazo.